Que el gozo del Señor, mi hermano y mi hermana, es nuestra fuerza, nuestra energía de todos los días. El Señor está aquí para fortalecernos con su espíritu, con su palabra, con su abrazo. Todos necesitamos ese abrazo de ese Padre Celestial. Sean bienvenidos a este servicio que he dedicado y ofrecido al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. A Él adoramos, a Él servimos y a Él ofrecemos nuestra alabanza. Gracias, hermana Heredia, por las alabanzas y al coro, que cada día lo hace mucho mejor y estamos contentos y reconocemos esa virtud de ellos de alabar al Señor con energía y con bendición. En esta tarde, mis hermanos y mis hermanas, queremos continuar no con el Sermón del Monte, sino en la línea que estoy trazando. Hace 8 días hablamos de cómo nosotros estamos formando nuestro carácter de Cristo a través del Sermón del Monte. El deseo de nuestro Padre Dios es que ustedes y yo nos parezcamos a su Hijo Jesús, en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera de reaccionar, es decir, en la vida del reino, mi hermano y mi hermana. Hay gente que se molesta y a veces me dicen: pastor, ¿de qué reino estamos hablando? Pues de eso, del reino celestial. Ustedes y yo no pertenecemos aquí, mi hermano, a esta tierra. Hay muchos de nosotros que estamos apegados a lo material, ¿sí o no? Y no está malo, no estoy diciendo nada en contra de eso. Si Dios te regala una casa, que Dios te bendiga esa casa, y si puede tener 2 o 3, amén. Pero que la vida suya no esté enfocada en lo material, no esté enfocada a conquistar las cosas de esta tierra, porque usted y yo somos peregrinos, estamos de paso. Y una persona peregrina, mi hermano, no se llena de cosas. ¿Por qué? Porque lo atan aquí a la tierra, ¿verdad? Sino que estamos ligeros, con una, como dicen por allá en Centroamérica, con una mochila, ¿verdad? Con un bolso, con algo para estar listos y nos mandan a salir, como los soldados en la guerra. Los soldados en la guerra solamente tienen una mochila, con una muda de ropa, con algo de comida y con el uniforme, y para adelante con eso. No tienen nada más que los ate, porque van al frente de batalla. Igual el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hablamos de que nuestra herencia y nuestro reino no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo mar, un nuevo de todo, y sobre todo un cuerpo nuevo, excelente, y una vida excelente delante de Dios. Y hoy quiero continuar con esa línea, mi hermano y mi hermana, acerca del poder de un testimonio. ¿Por qué damos testimonio de Cristo? ¿Cuáles son esos puntos prácticos de cómo debemos hacerlo? Y es lo que la palabra de Dios nos indica, de cómo debemos hacerlo y de qué forma, para que otros que no conocen a Cristo lleguen a conocer a Cristo por su testimonio, por mi testimonio, mi hermano y mi hermana. Pero antes oremos pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que convenza, el que redarguya, el que revele esta palabra. Yo solamente soy el instrumento de Él para decir esta palabra. Soy uno de ustedes y quiero escuchar la voz del Señor igual que ustedes. Y a la vez pedirle perdón a nuestro Dios por el pecado cometido el mes que dejamos atrás, el día de ayer, y el que comenzamos, y pedir que la bendición de Dios sea en este nuevo mes y en esta nueva oportunidad que nos brinda de vivir aquí en la tierra. Señor Jesucristo, hemos ofrecido nuestras alabanzas, que son suyas. El Espíritu Santo ha estado aquí intercediendo con nosotros para que usted reciba la gloria, la honra y la adoración que mereces. Estamos aquí agradecidos porque usted nos concede esta oportunidad en el día del Señor,
en el día de descanso, para que nosotros nos ocupemos de las cosas de Dios, de las cosas del reino celestial. Y venimos tal como somos. No pretendemos engañarte a ti con una santidad ficticia, sino con una santidad que viene de ti, de separarnos para esta oportunidad, de hacernos limpios con la sangre de Jesús y de tener una relación plena con el Dios Trino y de esa manera juntos permanecer unidos en el poder de Jesús. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Dios, y continuará haciéndolo porque eres un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Estamos conscientes de esa promesa. Pedimos que el Espíritu Santo tome este santuario, tome la mente de cada uno de nosotros y estemos aquí en cuerpo, alma, mente y espíritu, completos, recibiendo la palabra de Dios, discerniendo esa palabra para que la pongamos por ejemplo, por experiencia y por práctica en esta nueva semana. Ruego, Señor, que la sangre suya nos limpie de todo pecado. Hemos pecado, hemos desobedecido, hemos dejado de hacer algo correcto, algo bueno, y eso es pecado. Por eso te pedimos que tú nos limpies en esta hora. Queremos estar limpios para escuchar su voz. Limpia nuestra mente, limpia nuestros oídos internos. Abre nuestros ojos, queremos contemplarte, queremos verlo en su santidad, queremos oírte y recibir de ti ese consejo, esa palabra de aliento y de fe que tanto necesitamos. Hace unos par de minutos decíamos, Señor, que el Espíritu Santo esté en este lugar. Sabemos que ya el día de ayer pasó y el de mañana no lo sabemos. Solo tenemos este regalo que se llama presente y queremos que soples en nosotros esta tarde, que obre ese cambio de transformación y renovación en nuestro ser esta tarde, en nuestro pedido y en nuestra oración. Y ahora que estamos limpios por la promesa del perdón de nuestro pecado, habla a nosotros, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu y a través de su palabra. Queremos oírte y queremos, Señor, obedecerte. Con todo nuestro ser te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. Pues nada, mis hermanos, mi esposa abrió el servicio esta tarde leyendo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, mis hermanos y mis hermanas, según las Escrituras, era un hombre religioso, 100%. Y como buen religioso era fariseo. Quiere decir que era de esa línea religiosa de los judíos más apegados a la ley. Y ellos querían cumplir la ley como estaba escrito. Celosos, eran lo que ellos aparentaban ser, muy pulcros, muy honestos, muy sinceros, muy de aquí, muy de allá. Pero en definitiva, mi hermano y mi hermana, ningún hombre ni ninguna mujer de ningún tiempo podría ser 100% conocedor de la ley y no violar la ley. Todos esos hombres religiosos pecaban como pecamos nosotros. Y cada uno de ellos, mi hermano y mis hermanas, mostraban debilidades y tenían problemas, porque éramos seres y somos seres humanos que todavía estamos metidos en esta caparazón llamado carne, nuestro cuerpo, y rodeados de una sociedad muy maligna en nuestro entonces. Y Saulo de Tarso entonces era un hombre que perseguía
a los discípulos de Cristo y a los seguidores de Cristo y a la nueva iglesia que se estaba formando en el contexto del primer siglo. Pero este hombre, mi hermano y mi hermana, no había tenido un encuentro real y personal con el pastor de esos apóstoles, de esos discípulos y de esa iglesia floreciente. Y cuando Saulo de Tarso tuvo el encuentro personal con el Cristo resucitado, la historia cambia. Y pasa un hombre de ser religioso a ser un hombre espiritual, de ser un hombre perseguidor a ser parte de la iglesia naciente, de ser un hombre que odiaba al pueblo de Dios, empezó a amar al pueblo de Dios, y Dios abrió su entendimiento, ministró como nunca antes a este hombre, el mismo tiempo que ministró a sus discípulos, lo llevó al desierto, y en el desierto le ministró lo que Jesús le había ministrado a sus 12 discípulos en vida. ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero decir? Es que el testimonio de Saulo de Tarso, nadie lo podía decir de que no era cierto. Porque Saulo, mi hermano, era una persona antes de conocer a Cristo Jesús y otra persona muy diferente después de tener el encuentro personal con Jesucristo. Y ese testimonio, mi hermano y mi hermana, es el que hizo que Dios usase a Saulo de Tarso para que llevase el evangelio a muchos lugares, sobre todo a los gobernantes de ese entonces. Porque Saulo tenía una ventaja que no tenía el resto de la población, y es que tenía una doble ciudadanía. Como muchos de nosotros aquí, ¿sí o no? Muchos de nosotros tenemos una doble ciudadanía. Yo soy colombiano por nacimiento, pero soy naturalizado en este país de Norteamérica por naturalización. O sea que tengo la ciudadanía colombiana y tengo la ciudadanía estadounidense. Y esa ventaja la tenemos porque si usted se quiere ir a su país, usted se puede quedar todo el tiempo que quiera en su país, predicar, enseñar y volver a esta nación como cuando usted quiera. O volver a regresar a su país. Esa era la ventaja de Pablo. Por eso Pablo fue llevado a Roma a predicar en Roma. Fue llevado a los otros lugares de Asia a predicar en Asia. Porque tenía una doble ciudadanía y se podía mover con facilidad. Y la mayoría de gente conocía a Saulo por la versión antigua del perseguidor, de ser un judío fariseo, ahora a un cristiano renacido en Cristo y a un hombre que predica la verdad y se declara en cada una de sus cartas como siervo de Jesucristo. Y esa es la intención de Dios para nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar. Aquí, hermano y mi hermana, nadie se venga a picar de decir que ustedes desde que nacieron hasta hoy han sido rectos y han sido llevando un camino derechito. Nadie, mi hermano y mi hermana. Yo nací en el vientre de mi madre escuchando sermones, predicaciones, porque esa vieja me llevaba a todos lugares en la barriga. Y nací y desde chiquito a todos los servicios donde ella se movía Gustavo. Y entonces escuché sermones desde que nací hasta el día de hoy con 63 años. Pero yo no he tenido una vida derecha. Yo tengo una historia que contar. Yo he tenido faltas, he tenido errores, pero la gracia de Jesucristo siempre ha estado conmigo. Su misericordia siempre me ha vuelto a alcanzar. Y por eso estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. Y cada día quiero ser mejor cristiano,
mejor siervo, mejor hijo de Dios. Y eso es para todos nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y es la palabra de Dios la que nos está diciendo que dar testimonio de Cristo significa simplemente declarar a otros lo que hemos visto, oído y experimentado personalmente del Señor Jesús. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, nuestra primera reacción probablemente fue de decirle a nuestros mejores amigos y a toda la familia acerca de la salvación. Esto es, dar testimonio de Cristo. Esto fue lo que Felipe hizo en Juan 1:45. Inmediatamente después de que conoció al Señor, Felipe halló a su hermano Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Decirle a otros acerca de Cristo de esta manera es dar testimonio de Él. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana, debo dar testimonio? Es la pregunta. El cristiano está llamado a dar testimonio de su fe verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de vida, ya sea por medio de palabras, de acciones, de actitudes. En el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que nos dicen que debemos de dar testimonio del Señor durante toda nuestra vida en esta tierra. ¿Por qué debemos hacerlo? La respuesta es cuádruple y la vemos desde 4 puntos de vista. La vista de Dios, la vista de ustedes y de nosotros los creyentes, desde la vista de los incrédulos y desde la vista de Satanás. Desde el punto de vista de Dios, Él nos exige dar testimonio. El Señor Jesús murió en la cruz para realizar la redención y luego resucitó victoriosamente de entre los muertos. E inmediatamente después de esto, Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese vayan y hagan discípulos, es decir, el sinónimo es den testimonio de mí. El Señor Jesús, mis hermanos y mis hermanas, no les sugirió o les recomendó. Él exigió hacer esto. Él nos comisionó a ir y predicarlo, a propagar las nuevas acerca de Él a todas las personas de este mundo. Ya sea que sintamos o no hablar por Cristo, la voluntad de Dios y nuestra comisión es que demos testimonio de Él a todos. En esto nuestras preferencias y opiniones no tienen lugar. Su palabra claramente nos exige que vayamos a ser discípulos a toda la nación. Amén. Porque mi hermano y mi hermana, muchas personas me dicen: pastor, yo voy y predico, pero que no me mande a ese barrio de gente de color. Ahí no hay preferencia, mi hermano y mi hermana. Usted no puede preferir cultura o color de la piel para predicar el evangelio. Ay, pastor, mándeme allá donde las viejitas, porque ellas sí le escuchan a uno la palabra. Y los jóvenes y los niños, ¿quién les predica? No hay preferencia, mi hermano. Si usted, Dios lo manda a un lugar, va a ese lugar. Desafortunadamente, mi hermano y mi hermana, y lo digo con conciencia, anteriormente los misioneros, los evangelistas, los predicadores, los pastores, las iglesias denominacionales le decían: Gustavo Giraldo, hay una iglesia en Nueva York, en tal parte, y lo necesitamos que vaya allá. ¿Qué cree mi hermano y mi hermana? Ah, no, a Nueva York yo no voy. Que vaya otro. ¿Qué tal que yo dijera eso?
No, es que no hay preferencia. No, mándenme a Miami, donde están las playas, donde está el calor. Todo el mundo quiere venir a predicar a Miami, ¿sí o no? La gente del norte dice, no, mándenme a Miami. No, hay que predicar aquí en el frío, en el invierno, en el otoño, en cualquier época. Usted no puede escoger, yo no puedo escoger a dónde voy. Oh, mándeme de misionero a Colombia. Claro, rico ir a Colombia de misionero, ¿sí o no? Si es la patria mía. El lugar donde va a estar contento. No, mi hermano y mi hermana, Dios nos incomoda. Y en el lugar donde usted y yo nos sintamos más incomodados, ahí Dios nos manda a dar el testimonio de la fe. Ahí Dios me manda a decirle a otros, mira, mi hermano y mi hermana, yo era así, mas ahora soy de esta manera por la misericordia, por la gracia de Dios. De ahí, mi hermano y mi hermana, que desde el punto de vista de Dios, Él nos exige dar el testimonio en el lugar que estemos, en el momento en que estemos y cómo estemos. Lo segundo, mi hermano, es desde el punto de vista de los creyentes. Somos pámpanos, elegidos, puestos en la vid, ¿para qué? Para llevar fruto. El Señor nos dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa palabra fruto en este contexto es para que den testimonio. El Señor nos eligió y nos puso como pámpanos en Él, la vid verdadera. El cuadro de los pámpanos en la vid nos muestra que nuestra relación con el Señor es una que se lleva a cabo en su vida divina. Los pámpanos no pueden vivir a menos que estén unidos a la vid, a la vida de la vid, y la compartan. Ahora compartimos la vida de Cristo. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, esto no es todo. El Señor tiene una intención y un propósito por los cuales somos pámpanos en Él. Su palabra claramente nos dice que Él nos eligió y nos puso en Él como pámpanos para que llevemos fruto. El Señor desea que cada uno de nosotros que somos pámpano llevemos fruto, es decir, compartamos nuestro testimonio de vida, de fe con los demás. Nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió a cada uno de nosotros y nos puso como pámpanos en Él. La vid, entonces, ¿cuál es su deseo o intención al habernos puesto en Él como pámpanos, compartiendo su vida? Es que vayamos y llevemos fruto, hablando a otros a fin de que ellos también lleguen a ser aquellos que compartan esta vida de fe. La intención del Señor nunca fue que la vida que Él impartió en nosotros se detuviera en nosotros. Mi hermano y mi hermana, hay un hecho real. Una de las cosas más difíciles que hay en el ser humano es cambiar el egoísmo. No, nos aferramos al egoísmo. Pastor, ya nosotros somos salvos. ¿Qué importa que se pierdan los demás? ¿Han escuchado esa frase? Sí, a mí me la han dicho. No, pastor, los guerrilleros que se mueran y que me echen candela, y que los narcotraficantes, los malos presidentes, los malos gobernantes, esos dale candela, échelo, esos ya están perdidos. ¿Quién dijo eso? Lo estoy diciendo yo, pero ¿usted le ha preguntado al Señor? ¿Usted le ha preguntado al que murió en la cruz si ellos también tienen derecho a ser salvos? Ese es el egoísmo del ser humano, mi hermano y mi hermana. Está todavía arraigado en nosotros. Y tenemos que hacer morir ese egoísmo, abrazando el verdadero amor del Padre, el verdadero amor del Hijo, que vino a dar su propia vida como testimonio de que todos en Él podemos ser salvos. No importa, mi hermano, el pasado.
No importa cuán malo usted haya sido, no importa cómo usted vivió en el pasado, lo que importa es el presente. Si tienes a Cristo como su Señor y su Salvador, usted hace parte de la vid verdadera. Y la vid verdadera lo hace a usted parte de la rama de esa raíz y de ese tallo glorioso, para que esas ramas den fruto, para que alcancemos a través de ese fruto, de ese testimonio, a mucha gente. Desde el punto de vista de los incrédulos, es necesario que escuchen. ¿Para qué? Para creer. El hombre o la mujer de hoy tienen una necesidad espiritual urgente, hoy más que nunca, ¿sí o no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo? Miren las palabras del apóstol Pablo mencionadas en Romanos 1:14. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma: deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios, a ignorantes. Debo ayudar a los pueblos, a la gente que han oído las buenas nuevas, y a los que tienen mucho conocimiento y a los que no saben nada, decía Pablo. Él es deudor, yo soy deudor de Cristo. Cristo no me debe nada a mí, mi hermano y mi hermana. Dios no te debe nada a ti. Yo le debo todo a Cristo. Yo le debo todo a mi Padre Celestial. Por lo tanto, yo soy deudor. Y como deudor tengo una deuda. ¿Cuál es la deuda? ¿Cómo pagar la deuda, mi hermano y mi hermana, de mi salvación? Solamente a través de una forma. Y es ser testigos. Dar testimonio. Alcanzar a otros con su propia forma de vida de la fe. Y de esa manera, mi hermano y mi hermana, es que a los incrédulos es necesario que escuchen para creer. Si nosotros, mi hermano y mi hermana, somos deudores a aquellos que no son salvos, que no han creído en el Hijo de Dios, y si ellos no escuchan este evangelio, perecerán eternamente en el lago de fuego. Nosotros somos salvos, pero ¿qué sucede con las demás personas? Nosotros, los que tenemos al Señor Jesús, somos los únicos que tenemos lo que estas personas están a punto de perecer y necesitan. Somos deudores con las personas que nos rodean, tales como nuestros parientes, amigos, vecinos y otros. Debemos hablarles el Evangelio de Jesucristo para que no perezcan, sino que crean en Él y reciban la vida eterna. Amén. Si nosotros no le hablamos a las personas de Cristo, ¿quién lo hará? Vuelvo y repito. Si nosotros no les hablamos a las personas acerca de Cristo, ¿quién lo hará? ¿Cómo sabrán sobre Él? ¿Cómo serán salvos? Romanos 10:14 nos obliga a compartir las buenas nuevas con otros. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien haga esta enseñanza? Esto es lógico, mi hermano y mi hermana. Si nadie nos hubiera hablado del Señor Jesús, ¿dónde estaría yo ahora? ¿Se ha hecho esa pregunta usted, mi hermano y mi hermana? ¿Dónde estarían ustedes en esta hora si alguien no les hubiera predicado de Cristo? Si no hubiese una iglesia alrededor donde usted vivió y nació y creció. Alguien habló, alguien pagó el precio, alguien era deudor y fue a predicar donde yo estaba. Un misionero fue a nuestra patria, a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron avergonzados con injurias, con maltratos, con groserías. Mas, sin embargo, ellos tenían una deuda: ir y predicar el Evangelio. ¿Acaso no es la misma deuda que usted y yo tenemos, mi hermano y mi hermana? ¿O es que usted ya le pagó al Señor todo lo que usted le debía?
No, mi hermano, tenemos esa misma deuda. Las personas no pueden invocar al Señor para recibir su salvación si no han oído sobre esto. Es por eso que Romanos 10:15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Desde el punto de vista de Satanás, su reino sufrirá pérdida, mi hermano y mi hermana. Dar testimonio de Cristo también derrota la estrategia de Satanás de mantener a las personas bajo su autoridad. El Señor Jesús necesita que proclamemos el Evangelio a las personas, así como dice el siguiente versículo de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Lucas, el escritor de Hechos, le está diciendo en esa particularidad a la iglesia en Jerusalén y hablando al Espíritu Santo y a Jesús para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando les hablamos a otros y ellos confiesan al Señor como su Salvador, así como Colosenses 1:13 nos dice, son liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo. Cada vez que una persona reciba el don de la salvación, se libera a otro cautivo de Satanás. No es de extrañarse porque a veces nos cuesta trabajo abrir nuestra boca para proclamar a Cristo. Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros, se opone a nuestro hablar porque cuando las personas creen en Cristo, el reino de Satanás sufre pérdida. ¿Cómo damos entonces, mi hermano, testimonio de Cristo? Hagamos algo práctico. ¿Cómo lo hacemos? He aquí unos puntos prácticos, mi hermano y mi hermana, para que ustedes y yo demos testimonio de Cristo. El primer punto y lo más importante que debemos hacer es orar. Mi hermano y mi hermana, sin oración, nada cambia. La oración, mi hermano y mi hermana, es la llave de Dios que abre el camino de la gente para encontrar a Cristo. Hay mucha gente, mi hermano y mi hermana, y hay iglesias alrededor del mundo que están más interesados en programas, ¿sí o no? Están más interesados en hacer esto y aquello, pero 0 centímetros de oración. Los mandan a orar, ay no, pastor. Póngame a hacer comida, póngame a limpiar el piso, póngame a hacer esto, ay, me da la pereza orar. Pero eso es de Satanás, mi hermano y mi hermana. Mire, mi hermano y mi hermana, Satanás no tiembla con este mensaje, ni con las alabanzas del grupo de la hermana de Dios. No, él es contento. Ahí están ahí. ¿Sí? Ni tampoco, mi hermano, que salgamos a darle comida a los necesitados, ni a visitar al enfermo. Nada de eso, mi hermano. Satanás tranquilo, no le molesta. ¿Dónde le molesta y dónde le duele a Satanás? En la oración, hermano. Cuando el pueblo del Señor ora a Dios, suceden cosas maravillosas y Satanás huye. Porque él dice, no resisto que esta gente esté hablando de él. Y es ahí, hermano, donde necesitamos el primer punto y lo más importante para que usted dé testimonio de Cristo. Antes de hablarle a esa persona, antes de hablarle al vecino, antes de hablarle al familiar, dobla rodilla, ora y dile, Señor, muéstrame el momento, muéstrame la hora para yo testificar,
abre el entendimiento de mi hermano, abre el entendimiento de mi vecino, de mi compañero, de mi compañera de trabajo. Y Dios lo hace, mi hermano. Porque en el momento que usted abre la boca y usted ni sabe qué está diciendo, a mí me ha pasado. No sé a ustedes, mi hermano. Pero a veces cuando voy a los nursing homes, cuando voy a las funerarias, cuando voy a los cementerios, usted me pregunta, ¿qué dijo? Yo no sé. Porque no fui yo el que hablé ahí, hermano. Cuando yo me acuerdo de lo que dije es porque yo fui el que hablé. Yo fui el que dije. Pero cuando no me acuerdo de lo que dije en ese lugar, es el Espíritu que habló. Porque la palabra de Dios dice, y nuestro Señor le está diciendo a los discípulos, en el momento en que ustedes vayan a hablar, no se preocupen, porque yo voy a hablar a través de ustedes. La oración, mi hermano. Dar testimonio de Cristo no requiere que usted, mi hermano y mi hermana, haga otra cosa antes sino orar por cada persona y hacerlo regularmente. Podemos preguntarle al Señor a quién desea que le hablemos en específico, cómo y cuándo debemos hablarle. Hasta podemos orar al Señor por las oportunidades de hablarle a los que nos rodean. Mientras más miramos al Señor y le permitamos que nos dirija, más fluirá Él en nuestro hablar a la persona. Lo segundo, mi hermano, que debemos darnos cuenta, que ser salvos nos califica para dar testimonio del Señor. Esto es importante. Dar testimonio de Cristo no requiere que asistamos a un seminario o recibamos un entrenamiento especial. No, mi hermano. Ay, pastor, yo quiero que me dé un curso para testificar. Equivocado. Creer en y recibir a Cristo nos califica para ser sus testigos. Esto se demuestra en los distintos casos en el Nuevo Testamento de personas recién salvas que inmediatamente testificaban acerca de Cristo y lo que Él había hecho por ellos. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? ¿Entienden el mensaje de Jesucristo cuando le dio sanidad a un hombre ya mayor de edad que había sido ciego de nacimiento? El hombre, ¿sí? Jesús le untó barro en el ojo y dijo, vaya y lave hasta allá. Y él empezó a ver como los hombres como árboles que se movían, y fue aclarando hasta que vio la luz completa. Y empezó ese hombre a andar por las calles diciendo, Cristo Jesús me sanó, me sanó, me sanó. Y empezaron los escribas y los fariseos y los religiosos detrás de él, ¡hey, ven acá! No hable de eso, vean, aquí hay un dinerito, quédate callado, nada. ¿Cómo voy a dejar de hablar de esto? ¿Cómo voy a dejar de negar el testimonio? Y los llevaron a una corte, mi hermano y mi hermana religiosa. ¿Y quién era usted? Yo estaba ciego. Y la gente, los padres, todo el mundo da testimonio. Yo era el que estaba ahí sentado por tantos años y pedía. No, pero usted puede ser muy parecido. No, yo era. Aquí no me confundan. Y entonces, ¿qué pasó? Yo no sé, yo era ciego. Pero ¿sabe qué? Ahorita le puedo ver la carota a usted. Le veo la barba sucia que tiene usted. Yo no lo veía antes. Y esa gente se enojaba, ¿verdad? Y el tipo, no, pero no de testimonio. ¿Cómo me vas a cerrar la boca? Yo no sé si el que me sanó era un pecador o era un mentiroso, pero lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Mi hermano y mi hermana, ninguno le puede negar a usted de que si usted era mal hablada antes y ahorita habla con santidad, la gente diga, ay, mira a la María que hablaba tantas pestes. Y ahora mira la santa que está, no habla sino de Jesús y del Evangelio. Gloria a Dios. Es el cambio. Hay un cambio, mi hermano y mi hermana. Por eso, cuando somos salvos, automáticamente el Espíritu nos califica para dar testimonio del Señor. Lo tercero es que podemos hablar acerca de lo que personalmente hemos experimentado de Cristo. Al abrir nuestras bocas para el Señor,
No es necesario que tengamos todas las respuestas a las preguntas que las personas nos hagan. Solamente necesitamos hablar de lo que sabemos. Sí, porque hay gente que dice, pastor, déjeme anotar por si de pronto alguien me pregunta, yo tenga aquí la respuesta. No te preocupes por la respuesta. El testimonio suyo, mi hermano y hermana, la respuesta es lo que usted está viendo aquí al frente suyo. Hace no sé cuánto tiempo atrás me encontraban allá en esa calle borracho, tirado, vomitado, sucio. Pero el Señor llegó a mi vida. Alguien me habló de Cristo. Alguien oró por mí. Yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador y ahora estoy limpio. No tengo necesidad de alcohol. Vivo regenerado y este es mi testimonio. ¿Quién le va a refutar eso, mi hermano? Nadie. Mi hermano, lo que hemos visto y oído, eso es lo que anunciamos, dice 1 de Juan 1, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que se unan con nosotros como nuestra unión es verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Podemos decirle a las personas acerca de lo que hemos visto y oído respecto a la palabra de vida, Cristo. Esto significa hablar de lo que hemos experimentado. Por ejemplo, podemos decirle cuán cargados estábamos con el pecado y la culpa y cómo recibimos a Cristo y fuimos perdonados y limpiados por Él. Podemos decirles que ahora Cristo vive en nosotros y está con nosotros todos los días. Es bien normal para nosotros hablar de nuestra propia experiencia en nuestra vida diaria. Al dar testimonio, sencillamente compartimos nuestra experiencia de Cristo. Es probable, mi hermano y mi hermana, que todavía no conozcamos mucho de la palabra de Dios. Sin embargo, si conocemos a aquel que tocó nuestro corazón y abrió nuestros ojos, podemos hablar de lo que Él hizo para nosotros. Si nos ponemos a pensar acerca de esto, tendremos mucho que decir respecto a nuestro querido Señor. Nunca es demasiado tarde para empezar a dar testimonio de Cristo. El mejor momento para hablarle a otros acerca de Cristo es cuando, inmediatamente después de ser salvos. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque usted tiene ese primer amor. ¿Sí o no? O si no, miremos la experiencia de todos nosotros. Cuando muchachos, ¿sí o no? Enamorados. Ay, cuando me enamoré por primera vez, la primera muchachita. Eso quería decirle a todo el barrio que estaba enamorado. Y no hablaba sino de hermosura y belleza. Y así la pobre muchacha fuera todo lo contrario. Nada, es lo más bello, es lo más puro, es lo más divino. Está uno enamorado. Igual pasa cuando uno viene a los pies de Cristo. Ese primer amor debe ser, mi hermano, mi hermana, no del primer enamoramiento de Cristo, de la salvación, sino de todos los días. Yo tengo que mantener enamorado de Cristo, así como mantengo enamorado de mi esposa. No puedo dejar de amar, no puedo dejar de sentir por ella mi pasión, mi amor, mi afecto, para que todos estos años que hemos vivido juntos, el amor se fortalezca cada día más y más. Es la misma parte con la fe, mi hermano, mi hermana. Cristo debe ser su enamorado de todos los días. Y con ese primer amor, usted puede contarle a otros de ese testimonio de Cristo. Y que nunca es demasiado tarde para hablar de Él. Podemos consagrarnos de nuevo y comenzar a hablar de Cristo. Nuestro espíritu será avivado y nuestra fe será fortalecida mientras vamos a decirles a otros ese testimonio de fe en Cristo. Podemos comenzar hablándole a una persona por semana. Debido a que tenemos muchas actividades, es importante practicar. Por ejemplo, no podemos esperar tocar el piano bien si nunca practicamos. ¿Sí o no, hermana Heredia?
De la misma manera es necesario que practiquemos hablar. Esto nos ayuda a tener un objetivo claro de hablar a cierto número de personas dentro de un plazo determinado. Mi hermano y mi hermana, ¿por qué Dios usó al apóstol Pablo para hablar con reyes, con gente inteligente, con gente que tenía sabiduría y conocimiento humano? Porque era un hombre con esa sabiduría. No es lo mismo, mi hermano y mi hermana, que usted le vaya a predicar el evangelio a una persona pobre, a una persona sin educación. Usted no puede ir a hablarle a una persona sin educación y a una persona pobre de cosas vanas de este siglo, ni con palabras rebuscadas del diccionario. Es en lo común, en lo corriente, con que usted habla con una persona. Es lo mismo, usted no puede hablar con un niño o con un jovencito como hablar con una persona mayor. Son lenguajes diferentes. Y nosotros tenemos que prepararnos para hablar con la gente. Es lo mismo, mi hermano, cuando tiene uno otro idioma. Uno a veces se resiste aquí en Miami a hablar inglés, ¿sí o no? ¿Y ustedes saben cuál es el idioma de Miami, de la Florida? El inglés, hermano. Sí, que nosotros caprichosamente decimos que es el español, pero no es cierto. Aquí el lenguaje es inglés. Estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Hay gente que cree que está en Cuba, que está en Colombia, que está en Nicaragua. No, hermano. Estamos en Miami, Florida. Y este es un estado de la Unión Americana y el idioma oficial aquí es inglés. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de testificar a Cristo en el otro idioma? Porque no queremos aprender el idioma inglés. Y recuerden, mi hermano y mi hermana, que no es fácil aprender otro idioma, pero Dios es el Dios de los idiomas. Y si usted se lo pide, se lo da. Señor, toca mi lengua y háblame. Yo he tenido que aprender algunas palabritas de creol, porque tengo muchos pacientes de Haití y de Francia. El francés y el criol son parecidos. Y entonces he tenido que rebuscarme y familiarizar una cantidad de frases y de palabras para poder comunicarme con ellos en lo más esencial. Y con otros idiomas quizás tengo que hacer ese esfuerzo. Porque no debo perder la oportunidad, porque necesito, mi hermano y mi hermana, compartir acerca de Jesucristo, hablando con una persona quizás por semana, y en esa semana se me presenta una persona que hable otro idioma. Podemos comenzar nuestra práctica de hablar a una persona por semana acerca de Cristo. Mientras más practicamos, aprendemos a cómo alcanzar a diferentes tipos de personas y hablaremos con más eficiencia con cada uno de ellos. Y por último, mi hermano, podemos usar tratados del Evangelio para compartir acerca de Jesucristo con otra persona. ¿Se acuerda, mi hermano, que hace no muy lejos, hasta la década del 80 todavía se repartían trataditos, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado? Ay, pastor, estamos en la época moderna. El tratado es obsoleto. Esta Biblia ya es obsoleta, pastor. La tengo ahí en mi tableta, la tengo en mi celular. Ya no necesito una Biblia física. Sí, mi hermano, la necesitamos. El libro jamás será reemplazado por nada. Este libro usted lo puede abrir en cualquier lugar. Un celular, una tableta, se le acaba la pila y se acabó el poder abrir la palabra. Los tratados, mi hermano y mi hermana, es una puerta que abre. Cuando usted le acerca a una persona y usted ha orado, usted está dispuesto a dar testimonio, usted está dispuesto a hablar en el idioma que sea necesario con esa persona, usted está demostrando que es hijo o hija de Dios. Cuando le hace tratado a esa persona, Dios ha tocado ya a esa persona. Y esa persona lo mira y le dice: wow, la paz de Dios sea contigo. Yo necesito esa paz.
Bingo. El tratado es una puerta abierta. ¿Tú me puedes explicar lo que dice este tratado? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Déjame sentarme contigo. El tratado habla de Cristo es el príncipe de paz. Él es la paz que necesitamos. Y empieza usted a dar el testimonio de Cristo. Yo también era ansioso como tú. Tomaba pastillas para la ansiedad como tú. Me mantenía frustrado, etcétera, etcétera. Pero hoy, por la gracia, que Cristo vive en mí, porque su paz está conmigo, es que yo quiero compartir contigo este momento. Como cristianos tenemos el don de vida eterna para compartirlo con nuestros parientes, amigos y conocidos. Mis hermanos, que el Señor Jesús nos llene de su gran amor por las personas mientras oramos por otros y comenzamos hoy a dar testimonio de Él. Esto es clave, mi hermano y mi hermana. Su gran amor por las personas es lo que hace la diferencia para dar el testimonio de fe en Cristo Jesús. Si usted no ama a esa persona, mi hermano, no se moleste en dar testimonio. Si usted no ha orado por esa persona, no pierda el tiempo. El testimonio no va a caer en buena tierra. Lo que usted diga no va a caer en buena tierra. Tenemos que prepararnos para dar testimonio. Es evidente, mi hermano y mi hermana, que el Dios que nos pide que demos testimonio del reino de Dios en la tierra es el Dios que se hizo hombre, que se humilló a la persona de siervo y que murió en una cruz del Calvario para dar su testimonio de amor y de fe entre nosotros. El ejemplo es Cristo, mi hermano. El ejemplo es Pablo, el ejemplo son los discípulos, el ejemplo es mi madre, el ejemplo es mi abuela, el ejemplo es mi hermano David, el ejemplo es mi esposa, el ejemplo es alguien de nosotros, pero por encima de todos ellos es Cristo mismo, es Dios mismo, quien dio el ejemplo. Él no está pidiendo algo que Él no ha hecho, mi hermano y mi hermana. Como la mayoría de políticos, como la mayoría de líderes de este mundo, de esta sociedad, que exigen cosas que ellos no hacen, que piden cosas que ellos no han hecho y no harán. ¿Cómo seguirlos? ¿Cómo obedecerlos? Pero aquel que ha hecho todo, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, que dejó su trono de gloria para venirse a nacer en un pesebre, para vivir como carpintero en una casa sin comodidades, comiendo mal, con frío. Cuando empezó su ministerio, fue el hombre que más maneras usó Satanás para que lo mataran. En cada esquina él miraba que había el peligro y se iba por otro lado. Decía, ahí me están esperando. Y fuera de eso, fue tan humilde que le dijo al Padre: está bien, cargo con todos los pecados de la humanidad, aquí está. No quiero hacer mi voluntad sino la suya. Hermano, ¿cómo no seguir? Y cómo no dar testimonio de una persona tan maravillosa como Jesús. Imposible, ¿verdad? Comenzamos hoy, mi hermano y mi hermana, a dar testimonio de Él. ¿Cuántos decimos amén? Amén. No los oigo, mi hermano. Amén. Es su compromiso con Dios, no conmigo. Nadie de ustedes se compromete conmigo, ni lo acepto. Usted se compromete con Jesucristo directamente a dar testimonio y a dar esa vida de fe que Cristo Jesús conquistó por ustedes. Oremos. Amado Dios, cuánta necesidad hay afuera de estas cuatro paredes.
¿Cuántas personas hay en el supermercado en este momento que están luchando con la vida eterna? ¿Cuántos hombres y mujeres de todas las edades, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, están luchando por creer en Dios? Porque todavía continúan con una tradición, porque no quieren defraudar a la abuelita, al papá, a la mamá, que dijo que siguieran lo que ellos les habían inculcado, la religión de ellos. ¿Cuántos están atados por la cultura social de su país o por el gobierno que les obliga a decir cosas que no son? Y hay una lucha interna continuamente dentro de ellos. Y necesitan oír una nueva noticia. Necesitan escuchar una palabra diferente. Y esa buena noticia de fe la tenemos nosotros. Somos llamados a ser testigos de Jesús. Él nos ha pedido que vayamos y hablemos de Él en todo lugar, en todas las naciones. Señor, es necesario que nosotros entendamos lo que es dar testimonio de Cristo. Te invitamos, Espíritu Santo, para que sigas trabajando en nosotros este día y esta semana para reconocer el poder de Dios en nuestro testimonio. Señor, me comprometo contigo a dar el mejor testimonio posible de hoy en adelante. Ayúdame a que yo sea esa luz y encenderla todos los días con el poder de tu Espíritu, para que los que andan en la oscuridad vean en mí el reflejo de tu luz, y esa luz los alcance y demos el testimonio a aquellos que andan en la oscuridad, para que sus vidas sean aclaradas con la luz de Jesús, por causa del testimonio de mi vida, porque Cristo vive en mí. Y Cristo ha puesto su luz en mí para alumbrar. Ayúdanos, Padre. Mira la sociedad, mira aún familiares nuestros que aún siguen en oscuridad y vagando por esta sociedad sin encontrar al verdadero dueño de la vida, al Señor de la eternidad, que es Cristo Jesús. Te pido pues humildemente, a mi amado Rey, que esa palabra que has enviado a este lugar no vuelva vacía a ti, sino que vuelva con el compromiso de cada uno de nosotros de ser un testimonio, de ser un reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de su perdón, de su paz, de su amor y de todas las cosas buenas que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Gracias, muchas gracias. Exaltamos su nombre y lo bendecimos y declaramos, Señor, que esta continuación de este servicio con la Santa Cena del Señor sea un testimonio más de lo que Jesús hizo y de lo que va a hacer por nosotros. Hoy vamos a conmemorar una vez más, en este comienzo del mes de mayo, la Santa Cena de nuestro Señor, la cual nos recuerda que Él murió en la cruz por nosotros y la promesa de que vuelve por nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.